La batalla de Gettysburg había sido devastadora. Los soldados de la Unión y la Confederación yacían en campos ensangrentados, testigos mudos del horror que habían presenciado. El aire olía a pólvora y descomposición, una mezcla nauseabunda que parecía persistir sin cesar. El capitán Jonathan Harker del ejército de la Unión caminaba entre los cuerpos, supervisando a su agotada compañía. La guerra había sido cruel, y la batalla en Gettysburg, un infierno. Sus hombres, apenas más que sombras de sí mismos, intentaban recomponerse tras días de combates encarnizados. El crepúsculo teñía el cielo de un rojo sanguinolento, una señal de que pronto llegaría la noche. Los soldados comenzaron a encender fogatas, buscando algo de calor en medio del frío que se cernía sobre ellos. Pero había algo extraño en el aire esa noche, algo que hacía que el cabello de la nuca de Harker se erizara. «Capitán, ¿oyó eso?», preguntó el sargento Williams, acercándose con el rostro pálido. Harker se detuvo en seco, agudizando el oído. Al principio, solo escuchó el crujido de las fogatas y el murmullo de sus hombres. Pero entonces, un sonido inquietante surgió de la oscuridad, un gemido bajo, gutural, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. «Alerta a todos, sargento», ordenó Harker, su mano moviéndose instintivamente hacia su revólver. Williams asintió y corrió a transmitir la orden. Los soldados, agotados como estaban, tomaron sus armas y se pusieron en formación. El sonido de los gemidos aumentó, acompañados ahora por un arrastrar de pies que hacía que la sangre de Harker se congelara. La oscuridad se espesó, y las sombras comenzaron a moverse. Al principio, Harker pensó que su mente le jugaba una mala pasada, pero pronto quedó claro que algo más estaba ocurriendo. Figuras tambaleantes emergieron de entre los árboles, sus formas grotescas e inhumanas. Los soldados encendieron linternas, iluminando a los invasores, y lo que vieron les hizo gritar de horror. Eran sus compañeros caídos, pero ya no eran humanos. Sus ojos vacíos, sus bocas abiertas en gemidos sin sentido, sus cuerpos descompuestos y mutilados se arrastraban hacia ellos. Los muertos habían vuelto a la vida, y no tenían intenciones amistosas. «¡Fuego!», gritó Harker, levantando su revólver y disparando al primer zombi que vio. La bala atravesó el cráneo podrido, y el cadáver se desplomó, inmóvil. Los soldados dispararon en una ráfaga frenética, tratando de mantener a raya a los no muertos. Pero por cada uno que caía, dos más parecían surgir de la oscuridad. Los zombis se movían lentamente, pero eran implacables. Sus gemidos y el ruido de sus cuerpos arrastrándose llenaron la noche, creando una sinfonía de terror. Harker se movió entre sus hombres, disparando y dando órdenes, tratando de mantener la calma. Pero era una lucha desesperada. Los zombis avanzaban sin piedad, y los soldados caían uno por uno, sus gritos resonando en la noche. El sargento Williams cayó cerca de Harker, sus ojos llenos de miedo y dolor. Harker disparó al zombi que se cernía sobre su amigo, pero fue demasiado tarde. Williams yacía inmóvil, su cuerpo desangrándose en el suelo. «¡Qué chirada!», gritó Harker, sabiendo que quedarse significaba la muerte. Sus hombres comenzaron a retroceder, disparando mientras lo hacían, intentando mantenerse juntos. Corrieron hacia una colina cercana, esperando ganar algo de ventaja. Pero los zombis seguían avanzando, implacables en su persecución. Harker sabía que no podían correr para siempre. Tenían que encontrar una forma de detener a las criaturas, o todos morirían. Al llegar a la cima de la colina, Harker vio una vieja iglesia de piedra. Sus muros gruesos podrían ofrecer algo de protección. Guiando a sus hombres hacia la iglesia, ordenó que bloquearan las puertas y ventanas con cualquier cosa que pudieran encontrar. Dentro de la iglesia, la atmósfera era sofocante. Las figuras de santos y cruces parecían observarlos con ojos fríos y desaprobadores. Harker sabía que su refugio era temporal. Los zombis seguirían viniendo, y eventualmente, las defensas cederían. «Capitán, ¿qué hacemos ahora?», preguntó un joven soldado, su voz temblando. Harker miró a sus hombres, su mirada dura y decidida. No podían rendirse, no después de todo lo que habían pasado. Debemos mantenernos firmes. No podemos dejar que esas cosas nos superen. Si caemos, será luchando. Los soldados asintieron, sus rostros llenos de una mezcla de miedo y determinación. Prepararon sus armas,
listos para la siguiente oleada. La noche avanzaba lentamente, cada minuto sintiéndose como una eternidad. Los gemidos de los zombies rodeaban la iglesia, sus golpes contra las puertas resonando como una macabra sinfonía. Los hombres disparaban a través de las ventanas, intentando mantener a raya a las criaturas. El amanecer trajo un atisbo de esperanza. Los zombies parecían menos numerosos, sus movimientos más lentos. Pero la batalla no había terminado. Harker sabía que necesitaban encontrar una solución definitiva, algo que pudiera detener a las criaturas de una vez por todas. Recorriendo la iglesia, Harker encontró un antiguo libro de oraciones. Sus páginas estaban llenas de pasajes religiosos, pero uno en particular llamó su atención: un exorcismo destinado a expulsar a los espíritus malignos. No estaba seguro de si funcionaría, pero era su última esperanza. Reuniendo a sus hombres, Harker les explicó su plan. Con el libro en una mano y su revólver en la otra, comenzó a recitar el exorcismo. Su voz resonaba en la iglesia, cada palabra cargada de fe y desesperación. Los zombies parecieron titubear, sus gemidos volviéndose más débiles. Los soldados disparaban con renovado fervor, sintiendo que la marea podía cambiar a su favor. Harker continuó recitando, su voz subiendo en intensidad. Finalmente, con un último grito de desafío, Harker completó el exorcismo. Una luz brillante llenó la iglesia, cegando a todos por un momento. Cuando la luz se desvaneció, los zombies yacían inmóviles, finalmente muertos de verdad. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. De los cientos de hombres que habían comenzado la noche, solo un puñado quedaba en pie. Harker miró a sus sobrevivientes, sus rostros marcados por la pérdida y el sufrimiento. Habían ganado, pero a un costo terrible. El sol se alzaba sobre Gettysburg, bañando el campo de batalla en una luz dorada. Los soldados supervivientes comenzaron a enterrar a sus muertos, tanto a los que habían caído en la batalla como a los que habían regresado como zombies. La guerra contra los vivos había terminado, pero la guerra contra los muertos había dejado una cicatriz que jamás se borraría. Harker miró el horizonte, sabiendo que el camino por delante sería difícil. Pero mientras quedara esperanza y valentía, seguirían luchando contra cualquier enemigo, vivo o muerto.